comenzó. Llegaron, aleluya, Y esta fiesta comenzó. oiga como dicen, aleluya, gloria a Dios. Llegaron, aleluya, Y esta fiesta comenzó. oiga como dicen, aleluya, Gloria a Dios. y esta casa No se cae porque está sobre la roca. ¿dónde está? Esta casa no se cae Porque está sobre la roca, sobre la roca, sobre la roca, sobre la roca, sobre la roca. Ya llegó, ya llegó, ya llegó el consolador, ya llegó, ya llegó, ya llegó el consolador. Lo siento en mi mano, lo siento en mi pie, siente mi alma en todo mi ser. siento en mi mano, lo siento en mi pie, Lo siente mi alma y en todo mi ser. lo siento en mi mano, lo siento en mi pie. Lo siente mi alma y en todo mi ser. Gloria al Señor. Mateo 7 dice que es sabio el hombre que construye su casa sobre la roca. Que vinieron los vientos, las lluvias, se desbordó el río, pero esa casa no cayó porque está sobre la roca. Nosotros somos esa casa y estamos sobre la roca, que es Cristo, roca inconmovible. Bendito el nombre del Señor, hermanos. Les amamos con todo el corazón. Con nosotros nuestro pastor. Sígase gozando. Aleluya, hermano. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cuánto vamos a estudiar la palabra en esta noche, hermano? Amén. Paz, hermano José, no pierda el tiempo, enséñalo, varón. Que el Señor Jesús le bendiga, hermanos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. No me había dado cuenta que se estaba grabando. Aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor. Sí. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bienvenido en esta noche, mis hermanos. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Ya que el tiempo se va rápido, rápido. Aleluya. Vamos a continuar con la enseñanza, el remanente de Dios. Amén. ¿Quiénes son parte del remanente de Dios y de dónde Dios saca a su remanente? Vamos a ir a Romanos siempre, a Romanos capítulo 11, ¿va? Sí, amén. Romanos capítulo 11, vamos a estar leyendo el versículo 1 hasta el versículo 5. Amén. Romanos capítulo 11, versículo 1, amén, al 5. Leemos la preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Verso 2. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció. Y no sabéis qué dice las escrituras, cómo invocan a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Vamos a ver. Tú tome su asiento. Estas enseñanzas, hermanos, son muy importantes. Amén. Esto nos va a dar más conocimiento a nosotros. Amén. Para que conozcamos el plan de Dios que tiene para su pueblo. Amén. Para sus hijos. Amén. Para la esposa de Cristo. ¿Ah? Amén, gloria al Señor. Estamos hablando del remanente. ¿A dónde está el remanente de Dios? ¿Quiénes son? Amén. ¿Es parte usted de ese remanente que Dios ha escogido? Amén. Amén. ¿Está seguro que es parte de ese remanente? Okay. Vamos a estar viendo todo eso, ¿ok? Vamos a ir a Génesis capítulo 22. ¿De dónde sale ese remanente? Amén. Génesis capítulo 22. Amén. Vamos a estar leyendo. Amén. Siempre bastante, hermano, para que sea la Biblia quien
nos dé el entendimiento. Amén. Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. En el versículo, vamos a leer el versículo 16. Amén. Génesis capítulo 22, versículo 16 al 18. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Miren, como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente, miren, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios hablando acá. Amén. Podemos ver, o sea, dos grupos, hermano. Hay algunos comentaristas que dicen en el versículo 17, donde dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Amén. Así que cuando está hablando como las estrellas del cielo, vea que son cantidades, ¿verdad? Hacen el verano, ¿verdad? Como las estrellas del cielo, está hablando de un pueblo espiritual, está hablando de lo espiritual. Y luego dice: y como la arena que está a la orilla del mar, está hablando según de otro pueblo carnal, de un pueblo espiritual y un pueblo carnal. Amén. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ahora dice el 18: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. De la simiente. ¿Cuál es esa simiente? ¿Ah? Cristo. ¿Ah? Cristo no es el pueblo de Israel, como muchos dicen que es el pueblo de Israel. Okay. Vamos a ver, hermano, en esta noche, amén, cuando Dios llamó al pueblo de Israel para que fuera su pueblo, amén, de ese pueblo, ¿de dónde sacó Dios a Israel? Amén, lo sacó de la nada, ¿verdad? De la nada. Dice que no eran pueblo, no eran nada ellos, amén. Recuerde que habían en ese tiempo, a según de los hijos de Noé, amén, salieron 70 naciones. 70 naciones. Y de esas 70 naciones que habían, es donde Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, amén, para formar lo que es la nación de Israel. Entonces, en Éxodo capítulo 19, vamos a leerlo. Éxodo capítulo 19, amén, en el versículo 5, aquí Dios ya le está llamando al pueblo, amén, y le va a dar un mandamiento. Recuerden que el pueblo de Israel no era nada, hermano. Amén. No era nada. Dios los formó, pues Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, de esas 70 naciones paganas, pero al pueblo de Israel le dio leyes para que ellos fueran diferentes a todas las naciones. Tenemos Éxodo capítulo 19, lo tenemos versículo 5. Amén. Dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial ¿qué? Tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, Dios está sacando al pueblo de Israel, como dijimos, del paganismo, hermano. Y Dios le va a dar leyes aquí. El propósito era que Dios iba a tener un pueblo, una nación, iba a ser llamado pueblo ¿qué? Pueblo santo. Nación adquirida por Dios. Amén. Vamos a ir a Deuteronomio también, para que entendamos lo que estamos enseñando, hermano. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Amén. Dios aquí está dando también el mandamiento al pueblo. Dice: porque tú eres pueblo ¿qué? Santo, para Jehová tu Dios. ¿Verdad? Para Jehová tu Dios,
que te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Imagínense, habían 70 naciones, hermano. Y de esas 70 naciones, Dios llama a la nación de Israel, que sería la nación número 71, ¿verdad? Pero solamente a la nación de Israel es que Dios la llama y le da mandamiento para que ellos sean diferentes a todas las naciones. Amén. A todas las naciones. Solamente al pueblo de Israel es que Dios le da esas leyes. Ahora, vamos a ir a Primera de Pedro, de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aquí ya está hablando de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Recuerde, Dios le dijo, y el propósito que Dios tenía con la nación de Israel, que ellos fueran un pueblo santo. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado, separado, ¿verdad? Separado de las naciones, del paganismo, de la idolatría, de todo aquello que Dios, abominaba. Pueblo santo adquirido por Dios, nación santa. Ese era el pueblo que Dios quería que la nación de Israel fuera. Ahora tenemos Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Aquí está hablando a la iglesia. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Okay. Este es el contexto que está hablando de Éxodo capítulo 19. Allá Dios le dice al pueblo de Israel que quería que fuera una nación santa, un pueblo especial, apartado de las naciones, pero Israel, hermano, no logró hacer lo que Dios quería, hacer esa nación santa, ese pueblo especial. ¿Por qué? Porque ellos se fueron tras a los ídolos, se fueron y adoraron a otros dioses. Entonces, ahora cuando viene Jesucristo, el pueblo de Israel queda cortado, como nación ya quedan cortados, es decir, como pueblo. Entonces ahora a la iglesia Dios le da ese título, a la iglesia. Entonces Dios ahora a través del apóstol Pedro dice, mas vosotros sois linaje ¿qué? Escogido. Lo mismo que está diciendo allá en Éxodo 19:5 y en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dice, mas vosotros sois pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿verdad? En el Nuevo Testamento la iglesia es el pueblo adquirido por Dios, hermano. Amén. ¿Está viendo eso? Que ya no es la nación de Israel o es un país, una nación, amén, sino que ahora el pueblo adquirido, esa nación santa, se compone de gente de todas partes del mundo, hermano. No importa el idioma que hable la persona, el dialecto que hable la persona, lo único que tiene que ser es que reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida, para que sea parte de ese pueblo adquirido, nación santa por Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, ¿cómo Dios hizo eso? ¿Cómo Dios hizo eso? ¿Cómo Dios cortó a Israel y ahora pues viene a la iglesia, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento, yo sé que esto lo conocen ustedes y lo hemos enseñado, que Dios hizo ese pacto con Israel para que ellos fueran ese pueblo adquirido, nación santa. El pueblo, pues todos ellos dijeron que sí, aceptaban ese pacto que Dios les estaba dando, ¿verdad? Que iban a ser ese pueblo escogido. Pero el pueblo, la Biblia dice que se prostituyó,
En el libro de Ezequiel, capítulo 16, dice que el pueblo se prostituyó, se fue tras a sus amantes, dice, o sea, fornicaron con los ídolos, hicieron altares, se fueron a adorar a otros ídolos, a otros dioses, la cual Dios le dio carta de divorcio al pueblo de Israel y se quedó solamente con el pueblo de Judá. Amén. Pero el pueblo de Judá también hizo lo mismo. Entonces ellos no cumplieron con ese requisito de ser ese pueblo santo, ese pueblo que Dios quería que ellos fueran la luz para todo el mundo. Entonces cuando viene Cristo, amén, cuando viene Cristo las cosas ahí cambian. Cuando vino Cristo, la nación es cortada, amén. Y ahora, ¿cómo lo hizo Dios? En Efesios capítulo 2, recuerde que a donde los judíos se atoraron ellos y quedaron allí, era porque Dios le había dado carta de divorcio al pueblo de Israel. Pero lo que ellos no sabían, cómo Dios los iba a llamar, cómo Dios los iba a recoger, porque lo que dice Deuteronomio capítulo 24, usted lo puede apuntar y lo puede leer, allí está hablando que cuando un hombre se casaba con una mujer, si ese hombre le daba carta de divorcio a esa mujer, entonces si ella se iba y se volvía a casar con otro hombre, el primer marido no podía volver a tomarla nuevamente para que fuera su esposa. Entonces eso era lo que no entendían ellos, o lo que no sabían cómo Dios lo iba a hacer. Si Dios le había dado carta de divorcio al pueblo de Israel, cómo Dios iba a recoger nuevamente al pueblo cuando Él mismo había escrito en Deuteronomio capítulo 24, verso 1, que Él no podía volverla a tomar. Eso era lo que el pueblo de Israel no entendía y hasta el día de hoy no entienden. Y no quieren aceptar que Jesucristo es el Mesías, el Dios verdadero. Amén. Porque si ellos reconocieran, pues ellos se van a dar cuenta que como nación están cortados. Como nación, como pueblo, ya no son el pueblo de Dios. Entonces, tenemos Efesios capítulo 2, versículo 11. Vamos a ver. Efesios capítulo 2, versículo 11, dice la palabra. Oh, estoy en Filipenses, espérenme, por favor. Estaba en otro lado. Versículo 11 le dije, ¿va? Por tanto, acordado de que en otros tiempos, vosotros los gentiles, ¿a quién le está hablando? A nosotros. Ajá. Los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircunciso por la llamada incircuncisión, hecha con mano en la carne. En otros tiempos, en aquel tiempo, en el tiempo de la ley, amén, éramos llamados incircuncisos nosotros los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos tenían, como para ser parte del pueblo de Israel, tenían que circuncidarse, ¿verdad? Verso 12. En aquel tiempo estabas sin Cristo, mira, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Así estábamos. No éramos parte, no éramos pueblo, hermano. Solamente la nación de Israel era que se tomaba como pueblo de Dios. Amén. Pero cuando vino Cristo, ahí entramos nosotros. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, hermano. Mira, ¿ah? La iglesia, nosotros, los gentiles, que no éramos nada, se da cuenta, aquí va quedando ya afuera. ¿Ah? Ya hoy, hermano, no necesitas ser una persona judía. Hay un montón de gente loca que se está haciendo judío, se está judaizando, sí, y no quieren hablar el español, sino que porque hebreo y gente pues que están siendo engañados, hermano. ¿Ah? Hermanos, saben que este pueblo, los que guardan la ley, están fuera de la salvación, porque alguien que intente guardar la ley, dice el apóstol, de la gracia han caído.
Entonces vamos al versículo 14. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién es Él? Cristo. Jesucristo. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Cuáles enemistades? Que no podíamos nosotros ser parte del pueblo. La ley de los mandamientos expresado en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Jesucristo vino y derribó esa pared de separación que había. Y de los dos pueblos hizo uno solo. Antes no éramos llamados pueblo. Entonces, ahora, los que quieren seguir guardando la ley, pues dice el apóstol que de la gracia han caído. Para los que no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, la ley sí tienen que guardarla y cumplirla ellos, ¿no? Para nosotros ya no, porque nosotros la ley se cumple en Cristo Jesús. Amén. Versículo 16. Dice, mediante la cruz reconciliar con Dios. Allí hemos sido reconciliados nosotros con Dios. Recuerde que el pueblo de Israel, aquí cuando habla de reconciliar, ¿cuándo es que uno va a reconciliar? Cuando ha sido y se ha apartado. El pueblo de Israel estaba enojado con Dios, se había apartado con Dios, Dios le había dado cartas de divorcio. Entonces, mediante Jesucristo pueden reconciliar, pueden llegar nuevamente, hacer nuevamente, pero solamente a través de Jesucristo, ¿okay? Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, en un solo cuerpo, matando las enemistades. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabas lejos, a los que estabas cerca. A los que estaban lejos, ¿quién eran los que estaban lejos? Pues recuerde que el pueblo de Israel había sido esparcido por todas las naciones. Y ahí están. Y los que estaban cerca, ¿quiénes eran? Los judíos, los de Judá, ¿verdad? Vino a unir las dos casas. Ahí entran los gentiles y todo. Dice, nos quedamos en el 17. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y los que estabas cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Por medio de él, ¿de quién? De Jesucristo, hermano. Pero es pues a través de Jesucristo que podemos llegar nosotros a adorar a Dios. Si no, el que no recibe a Jesucristo no puede hacerlo. No puede hacerlo. Versículo 19, ¿verdad? Así ya no soy extranjero, ni benedicto, sino, el 19 estamos, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Y aquí está el verso 29. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La piedra del ángulo, según los que son albañil y carpintero, según que la piedra principal, ¿no? Es la que sostiene la base. Por eso es Jesucristo, hermano, la que sostiene, amén, el edificio. ¿Verdad? Por eso, según que cuando se empieza a enseñar de liderazgo, ves que, según que, pues, o sea, cuando gente que está enseñan, pero primeramente el pastorado y todos los profetas empieza, ¿verdad? Desde arriba, pero según bíblicamente no es así. Bíblicamente el liderazgo se enseña desde abajo. ¿Por qué? Porque el principal, que es Jesucristo, es el fundamento y viene desde abajo, pero hoy los líderes, pues las enseñanzas es desde arriba, pastorado y para arriba, ¿verdad? Por eso empieza ¿qué? Apóstoles, profetas, y al maestro que dejan de último, y bíblicamente sería el primero,
el primero, porque es la base, es el fundamento. Pero en la enseñanza del liderazgo, pues se van arriba. No sé si entendieron, pero ese no es el propósito de explicar. Entonces, de ambos pueblos, ¿verdad? Hizo Jesucristo. Vamos a ir, vamos a un poquito adelante. El tiempo se va rápido, pero estamos entendiendo, ¿ah? Amén. Recuerden que estamos hablando del remanente de Dios. Vayan apuntando porque esta enseñanza va a estar muy buena. Falta bastante todavía. Efesios capítulo 6, versículo 11. Efesios 6, versículo 11. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra la acechanza del diablo. ¿Y cuál es la armadura de Dios? ¿Cuál es la armadura que Dios nos ha dado? Es Cristo, hermano. Es Cristo. Cuando habla de la coraza, habla de todo eso, está hablando de Cristo. Aquí ya no importa que sea judío, que sea, aquí ya no es por nación. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Amén. Aquí, buscando a Cristo, buscando esta protección solamente en Jesucristo. Entonces, este es el verdadero Israel, hermano. Aquel que se cubre y busca, amén, la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Este es el verdadero pueblo de Israel, ¿ok? Vamos a ver, o sea, unos versículos más. Vamos a ir al libro de Amós. Vamos a ver algo aquí. Libro de Amós. Libro de Amós. Allí adelantito de Joel. Libro de Amós. Estamos viendo acerca del remanente de Dios. Este es el verdadero pueblo de Israel. Okay. Amós capítulo 9, versículo 11. ¿Lo tenemos, verdad? Ok. En aquellos días, dice, miren, está el profeta. En aquellos días yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos. Levantaré su ruina y lo edificaré como el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hacen esto. Okay. Aquí está hablando acerca del tabernáculo de David. ¿Y sabe cuál es el tabernáculo de David? ¿Sabe que sabe que cuando se hizo el templo, hermano? El templo, o sea, el que construye el templo es Salomón, ¿verdad? Pero la idea no fue de Salomón. La idea era de David de construir el templo. Entonces Dios no le da que el tabernáculo de Salomón, no dice el tabernáculo de Salomón, sino el tabernáculo de David que está caído. Dice que va a cerrar sus portillos, va a levantar su ruina. ¿De cuáles portillos está hablando? Dice que va a levantar ese tabernáculo caído. Miren, cuando David en su reino de David y el de Salomón, todas las tribus estaban unidas. Todas las tribus estaban unidas. Y David, ese era el que trae el arca a Jerusalén. Amén. Y de David es la idea de hacer este templo donde Dios iba a habitar. Pero después de David, Salomón, hermano, pues bíblicamente se prostituyó, trajo ídolos, amén, y por causa de todo eso es que el reino de Israel se dividió, se rompió. Por eso está diciendo que en aquel día Dios va a levantar el tabernáculo de David que está caído. O sea, quedó arruinado ese tabernáculo. Y hemos visto la historia, amén, cuando el rey Nabucodonosor llega pues y destruye el templo, luego lo vuelve a levantar.
El propósito era que el pueblo de Israel, hermano, pudiera, o sea, tener su templo y pudiera, o sea, hacer allí sus cultos y todo, pero ellos no cumplieron con esas promesas. Entonces, ese templo, cuando viene Jesucristo, ese templo está como, está destruido, está caído. Entonces, cuando viene Jesucristo, ahí es donde se cumple eso. Que Cristo viene a levantar el tabernáculo de David que estaba caído. La promesa estaba ya para que el resto de los hombres busquen a Dios. Mire, vamos a ir, vamos a leerlo una vez más. Dice, en aquellos días yo levantaré el tabernáculo caído de David. El tabernáculo está hablando. Y cerraré sus portillos, levantaré su ruina. O sea, ese tabernáculo, ese templo quedó destruido, pero cuando viene Cristo, lo levanta. Vamos a ir a Hechos capítulo. Ese tabernáculo ha sido ya levantado, hermano. Pero ahora no es para que el pueblo judío vaya y adore, aunque ellos pues están allá peleando y que quieren construir el tercer templo, y esa es la pelea que tienen allí con los musulmanes por ese tercer templo. Pero ese tabernáculo ha sido ya levantado por nuestro Señor Jesucristo, hermano. Vamos, el libro de Hechos, le dije, Hechos capítulo 14, Hechos capítulo 15, Hechos capítulo 15, versículo 14. Miren, ¿lo tenemos? Recuerden que estamos viendo lo que es el remanente de Dios, hermano. Amén. Para que nadie a usted le diga que el remanente de Dios es el pueblo de Israel y que todo eso. Sí, el remanente de Dios es el pueblo de Israel, pero el verdadero pueblo de Israel que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Okay? Entonces, vamos. Hechos capítulo 15, versículo 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos ¿qué? Pueblo para su nombre, para su nombre. Aquí es donde el tabernáculo que estaba caído ya ha sido levantado. Versículo 15. Y con esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito. Él está hablando de lo que escribió el profeta Amós. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé su ruina y lo volveré a levantar. Está ya Cristo de Jesús. Eso se cumple cuando Jesús va a la cruz. 17. Para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Aquí está. ¿Ve? El tabernáculo de David que está caído, y ahorita están esperando levantar lo que es el tercer templo supuestamente para ir a adorar. Y muchos, hermanos, aún en la iglesia cristiana creen que ese tabernáculo que está caído es el templo, y que están esperando que se levante para ir a adorar allá. Pero si usted está viendo aquí, eso ya está. Entonces está hablando de los gentiles, o sea, el primero, cómo Dios visitó a los gentiles por primera vez. Está hablando Simón aquí, como Dios visita a los gentiles para tomar de ellos, dice, ¿qué? Pueblo, hermano. Entonces, el verdadero remanente de Dios, hermano, es la iglesia. ¿Está entendiendo? Amén. Para que no lo estén confundiendo ahí, le estén diciendo, no, pues que tienes que hablar hebreo. Amén. Mire, yo he visto, hermano, conozco pastores, y conozco no solamente pastores, hermano, conozco un montón de gente, o sea, que no son cristianos, que se están haciendo judíos. ¿Por qué creen? Que la nación de Israel tiene soldados, hermanos, que son de todas partes del mundo. Tiene un ejército grandísimo, grandísimo.
soldados de diferentes partes del mundo. ¿Por qué creen? Porque ellos tienen en la mente que ser judío, pues ya tienen la salvación ganada. Y por eso es que muchos se hacen judaizantes. Se quieren hablar así hebreo. ¿O ya está hablando hebreo usted aquí? ¿Ah? Mire, estamos enseñando la palabra porque yo no quiero que el día de mañana, o sea, lo vayan a engañar. Y si se engañan, pues porque verdaderamente es un rebeldón, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios, estamos viendo el verdadero pueblo de Israel, que ha sido comprado y lavado con la sangre de Jesucristo. Ese tabernáculo que estaba caído, que esos portillos iban a ser cerrados. ¿Mm? Recuerda, ¿dónde se rompió ese reino? ¿Dónde se hicieron esos portillos? Eso lo puedes encontrar en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 1. Puede leer todo ese capítulo y allí va a encontrar cómo el reino de Israel se rompió. Y por eso dice que en aquellos días Dios iba a levantar el tabernáculo de David, que estaba caído, destruido. Amén. Destruido. Ahora, ¿quién es el remanente? ¿Dónde está el verdadero remanente de Dios? ¿Quiénes son los que componen ese remanente? Vamos, y con este verso le termino, ¿ok? Cuando la nación judía rechazó a Jesús, hermano, la bendición y las promesas que le correspondía a la nación fueron dadas ¿a quiénes? A los gentiles. A los gentiles. Todas aquellas promesas pues que estaban para la nación de Israel, que iban a ser pueblo santo, pueblo adquirido, y todas esas promesas que estaban, todas esas promesas fueron quitadas de ellos y fueron dadas ¿a quiénes? A la iglesia, a los gentiles. Estamos leyendo Gálatas, y con esto vamos a terminar. Estas enseñanzas van a continuar, ¿okay? Vamos saltando muchos versículos porque quiero tocar nomás los puntos principales. Gálatas capítulo 3. Vamos a leerlo desde el versículo 26. ¿Lo tenemos? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Okay? Todos los que creen en Jesucristo son hijos de Dios. ¿Okay? Porque todos los que habéis sido ¿qué? Bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Quiénes son los que han sido bautizados en Cristo? La iglesia, los gentiles, hermano. Los gentiles están revestidos de Cristo. ¿Y quiénes son los que rechazan a Jesucristo? ¿Ah? Sí. Sí, los judíos, hermano. Dígalo por nombre. Los anticristos, hay muchos anticristos aún dentro de la iglesia. Pero hay que decirlo por nombre. Los judíos son los que rechazan a Jesucristo. ¿Okay? Porque todos los que han sido bautizados de Cristo están revestidos. Verso 28, ya no hay ¿qué? Judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Sí entiende ese versículo? Está súper claro. O sea, dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Versículo 29, ahora fíjese. ¿Qué dice? Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy, y heredero según las promesas. Ahí está. ¿Ah? Sí, entonces he dicho ser parte del cuerpo de Cristo, hermano, la iglesia. Okay. Vaya apuntando estas enseñanzas, falta más. Faltan varias. El propósito es que aprendamos, hermano. Mire, acaba de venir un hermano de otro país.
me estaba diciendo, me dice, ya estuve en una campaña, pero me dice, ahí no hay enseñanzas, dice, ahí solamente hay predicaciones, gritar, los predicadores predican más del diablo, exhortan más al diablo en las predicaciones que enseñanza. Es cierto, hermano, mire, la enseñanza, esa se queda con usted, esa usted aprende. Y en un culto de donde le esté brincando y corriendo, brincó y salió y ya no se lleva nada. Pero la palabra, la enseñanza, le va a quedar, hermano. Amén. Que el Señor me le bendiga. Póngase en pie.